Son las 6 de la mañana con 40 minutos, tal como lo anticipamos. Estamos ya en línea directa con Diego Zambrano. Él es doctor, abogado, experto en temas electorales. Lo hemos convocado para analizar este tema precisamente al que nos vemos abocados en cada elección. Hay dos rubros fundamentales que salen de las arcas fiscales, es decir, del bolsillo de todos los ecuatorianos para financiar la actividad política en el país. El primero es el fondo partidario, un fondo que se entrega de manera equitativa a cada organización política para que utilice ese dinero fundamentalmente en temas de capacitación, de formación de cuadros internamente, y esto tiene que ser reportado al Consejo Nacional Electoral, el destino de estos fondos. Y otro es el Fondo de Promoción Electoral, que no es entregado en dinero a los candidatos, pero es entregado en espacio en los medios de comunicación para que promocionen sus candidaturas. Y esto también sale de las arcas fiscales, es decir, del bolsillo de todos los ecuatorianos. En los últimos procesos electorales se han empezado a cuestionar este financiamiento que se lo dispuso a través de la Constitución y las leyes en el gobierno de Rafael Correa, partiendo del hecho de que no se va a privilegiar a quien tiene una billetera más grande para que haga una campaña y así consiga la presidencia de la República. Entonces hay que darle la oportunidad a todos, pero esto ha hecho una feria de candidatos. No importa qué apoyo popular tenga, la división es equitativa y hay que entregarle dinero para promoción electoral, y si es que es una organización política hay que entregarle dinero para el fondo partidario, forma parte del fondo partidario. Este es el marco general, y aparte está el gasto de campaña con fondos propios, particulares, privados, que en ese caso el Consejo Nacional Electoral lo que hace es establecer un límite máximo de gasto electoral. Pero estos, repito, son ya fondos privados de financistas de campañas electorales que no pueden, o mejor dicho, los candidatos no pueden recibir más allá de un límite que establece por candidatura el Consejo Nacional Electoral. Este es el tema que nos asiste, doctor Diego Zambrano. Bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Estimado Freddy, un gusto saludarle, igual a su distinguida audiencia. Efectivamente, usted ha hecho una muy clara exposición sobre más o menos cómo está regulada el financiamiento de la campaña electoral, y claro, también hace una introducción sobre el Fondo Partidario Permanente, que como usted decía, pues tiene como objetivo formar cuadros, ayudar también a la gestión interna de las organizaciones políticas e inclusive permitir que los movimientos políticos lleguen a convertirse en partidos políticos. Sin embargo, claro, es una normativa que depende o que espera de la responsabilidad de las organizaciones políticas. Claramente, el financiamiento público de las campañas electorales y de las organizaciones políticas no es un tema exclusivo del Ecuador. De hecho, la tendencia en América Latina, sobre todo, es justamente que haya ese financiamiento público para que haya igualdad de oportunidades entre quienes quieran participar en la política y el aspecto económico no sea un obstáculo determinante. Sin embargo, claro, la proliferación de candidaturas hace que ese fondo de promoción electoral pierda mucho sentido, porque el fondo es único. Por ejemplo, para estas elecciones se ha aprobado 13.7 millones de dólares. Ajá. Que se tiene que distribuir entre todas las candidaturas de todas las dignidades. Mientras más candidatos existan, menos le corresponde a cada uno de ese fondo de 13.7 millones. Es así, y además hay que tomar en cuenta que la promoción electoral lo que busca es justamente que las candidaturas puedan presentar sus propuestas programáticas, su proyecto de país o su proyecto legislativo. Y claro, mientras menos espacio hay, lo único que va a quedar es la promoción de la persona, y el debate electoral pues quedará reducido a nada, a propaganda, a puro marketing.
Claro, aquí la pregunta es cuán efectiva es esta idea de financiar la promoción electoral concretamente, porque otra cosa es el fondo partidario, ya lo analizaremos más adelante, pero concentrémonos ahora, doctor Zambrano, en el fondo de promoción electoral. No importa cuánto intención de voto yo tenga, puedo tener menos del 1%, o puedo tener el 25, el 30%, que me corresponde de manera equitativa un porcentaje de ese total de gasto de promoción electoral que ha fijado en determinada elección el Consejo Nacional Electoral. Es así. Suena equitativo pensando en que pueden haber excelentes candidatos que no tienen dinero y el Estado les apoya, pero en la práctica estamos viendo que no necesariamente es así, porque estos candidatos, como lo digo, hay un grupo grande de candidatos según las últimas encuestas. Hay al menos 10 de los 17 binomios que a la fecha, al día de hoy, sabemos que estamos distantes aún de las elecciones, no tienen ni siquiera el 1% de intención de voto, frente a otros candidatos que claramente tienen, según las mismas encuestas, 25 o 30% de intención de voto, doctor Zambrano. Bueno, el Código de la Democracia trató de corregir esa distorsión que se puede generar cuando norma que si un mismo candidato en la segunda elección no alcanza al menos el 4% de la votación, tendría que reintegrar el 50% de lo que ha recibido como financiamiento público. Claro, no todas las campañas o no todas las candidaturas aspiran ganar en una primera elección. Hay campañas serias que están pensadas en posicionar una idea, en posicionar un candidato y prepararse para las siguientes. Pero claro, si hablamos de una persona que va utilizando este fondo, que finalmente va erosionando el mensaje de las demás organizaciones políticas y que no alcanza el 4%, quiere decir que fracasó en su intento de posicionarse, y la ley le pide que retorne, digamos, que devuelva el 50% de lo recibido. Claro, doctor, claro, tiene razón en eso dice la norma, pero cuando hacen, aquí en el Ecuador vulgarmente se dice echa la ley, echa la trampa. Lo que establece el Código de Democracia es un mismo candidato en un mismo partido, 2 ocasiones menos del 4%, pero ocurre que hay un desfile de candidatos por los partidos políticos y no se ha registrado hasta ahora 2 veces un mismo candidato por una misma organización política. Exactamente, queda débil, decía justamente esta normativa. Por eso, porque, claro, si yo veo que ya voy a la segunda elección y no tengo votación, bueno, me presento para otra dignidad o con otra organización política, porque, claro, el problema de fondo es que las organizaciones políticas no están institucionalizadas. Entonces, claro, a vísperas de un proceso electoral, tenemos partidos buscando candidatos, buscando figuras carismáticas, conocidas, y por otro lado tenemos candidatos también buscando qué partido pueden alquilar para presentarse. Entonces, bajo ese entendido, el sistema electoral o el financiamiento público, que decíamos, tiene una base, tiene una razón de ser, pero claro, queda distorsionado en cuanto el ciudadano no recibe buena información, porque los espacios llega a haber mucho ruido en la campaña electoral, más que comunicación llega a haber ruido. Son grandes en número y cortos en espacio, porque imagínese lo que significa dar la posibilidad de que expongan su plan de trabajo 17 candidatos presidenciales, y todos querrán estar presentes en una franja horaria de mucha audiencia, y no hay cama para tanta gente. Entonces tenemos una campaña, como usted dice, doctor Zambrano, ruidosa en número de ofertas al baratillo, pero con poco condumio, porque el tiempo que se les puede dedicar para tantos binomios presidenciales, en este caso solo binomios presidenciales, sin contar a asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos, le satura al ciudadano.
Claro, y eso saben las agencias de publicidad. Entonces, no tiene sentido, digamos, desde el punto de vista del marketing, no tiene sentido ponerme a analizar un proyecto, un plan serio, sino que lo que conviene, entre comillas, es plantear qué tan buena persona ha sido, qué tan buen padre de familia o madre de familia es, y nos quedamos en la superficialidad. Finalmente, usted decía, es un baratillo de ofertas, ofrece, muchas veces quien se dedica al marketing político dice ofrece y ofrece. Ya cuando lleguemos al Ahí gobierno, bueno, vemos qué hacemos. Y por eso también los planes de trabajo son totalmente abiertos, ambiguos, para que en el momento del ejercicio del cargo no se le pueda recriminar a alguien que no ha cumplido el plan de trabajo, que es una de las condiciones, de las causales para la revocatoria del mandato. Entonces, claro, nos quedamos en la superficialidad, en la fotografía, en el selfie, en el baile, y la política y la democracia pues pierden muchísimo de ese condumio al que usted se refería. Claro que sí. Ahora, este castigo que establece el Código de la Democracia cuando una organización política con un mismo candidato no obtiene en 2 elecciones consecutivas al menos el 4% de respaldo electoral, establece una devolución del 50% de ese fondo de promoción electoral. Pero como lo anotamos, esto saben los políticos, saben los partidos políticos y ya no se registran en 2 elecciones el mismo candidato a través de la misma tienda política. De esa manera esquivan la norma y queda solamente en el papel. Aquí deberían aplicarse reformas para que la sanción sea a la organización política, no a la persona. Entonces, una organización política que en 2 elecciones consecutivas no consigue un respaldo electoral de al menos el 4%, sea quien fuese el candidato, entonces está sometida o incursa en el castigo de devolución del 50% del fondo de promoción electoral, doctor. Parece que por ahí se podría arreglar esta norma. Bueno, recordemos que la ley electoral y las reformas de la ley electoral pasan por la Asamblea Nacional, pasan por el debate legislativo, de acuerdo, como colegislador, presidente de la República, y claro, y cada quien, al momento de la reforma, saca la calculadora y va viendo dónde yo creo que voy a estar situado en la siguiente elección. Entonces, claro, muy difícilmente, no porque no sea correcto, yo estoy de acuerdo con usted que la organización política, para que elija bien, para que presente cuadros viables, cuadros potables, debería ser una selección mucho más minuciosa, pero claro, son esas organizaciones políticas las que crean las reformas y evidentemente tratan de evitar cualquier tipo de sanción. Y claro, y la norma queda débil. Y como se dice, tiene un portal entero por donde se puede desviar esta. Claro, no es prohibición. una ventana, es un portón enorme por el que se salen y no cumplen, o mejor dicho, evitan caer incursos en esta norma, y entonces esto solamente queda escrito en el papel. Lo que queremos significar con este análisis es que esta aparente buena intención de financiar con dineros públicos la promoción electoral de los candidatos no está dando el resultado que se buscaba, porque no es que el Estado o los ecuatorianos estamos financiando a candidatos que valen la pena, que traen propuestas importantes, sino a candidatos que, por las razones que fuesen, buscan una candidatura presidencial y no tienen un respaldo electoral que avale precisamente esa candidatura. Y desde ese punto de vista se está desvirtuando el objetivo loable que pudo haber tenido la norma en su momento. Hay que tomar en cuenta que el Fondo de Promoción Electoral sirve para financiar todo lo que es publicidad en televisión, en radio, en prensa escrita, en vallas publicitarias y en medios digitales. Claro, lo que queda dentro de este fondo queda excluidas las redes sociales. Hay un estudio del Consejo Nacional Electoral y de muchas consultoras que dice que, claro, el impacto que tienen las redes sociales en la propaganda electoral cada vez es mayor,
tiene un impacto casi del 80% de lo que se discute en una campaña. Y claro, y ese es el aspecto que ahora mismo se está peleando. ¿Cómo controlo esa publicidad? Porque claro, una cosa es el fondo de promoción, y usted lo decía muy bien en la introducción, y otra cosa es el gasto electoral. Entonces, aquí tenemos otra vía de escape, ¿no es cierto? A lo mejor, sí, cumplo con mi cuota en televisión, en radio, en prensa, pero claro, todo el financiamiento que se va a las redes sociales estaba, porque efectivamente el Tribunal Contencioso Electoral, vía jurisprudencia, ha ajustado un poco las tuercas en ese sentido, y dice, Consejo Nacional Electoral, usted tiene que controlar. Tiene que controlar, ¿por qué? Porque ese financiamiento tiene que aparecer o tiene que reflejarse en las cuentas de gasto electoral que tienen que presentar las organizaciones políticas después de 90 días, 90 días después del día del sufragio. Entonces, claro, por una parte, se trata de controlar. Ahora avanzamos hacia las redes sociales, la importancia que tiene las redes sociales en este aspecto, pero al ser débil este control y al ser incipiente este control, también se puede generar una distorsión por esa parte. Y no es que ahora recientemente se debería controlar, siempre se tuvo que controlar, porque la ley dice que todo lo que no es promoción es gasto. Uh-huh. Entonces, claro, todo lo que es promoción financiado exclusivamente por el Estado, todo lo que es gasto por financiamiento privado, pero tenía que ser controlado. Sin embargo, se dejó de lado esta parte, y claro, hay ingentes inversiones en la publicidad en redes sociales, y el impacto es mucho mayor. Ahora se quiere caminar hasta allá, pero bueno, veamos qué resultados tenemos en estas elecciones. Claro, lo que ocurre es que el Código de la Democracia establece unas normas que en apariencia logran controlar, medir el gasto electoral, intentan ser equitativos, pero en la práctica no ocurre eso. Doctor Zambrano, una campaña presidencial en el Ecuador supera los 5, los 10 millones de dólares fácilmente. Sí, tranquilamente. Y claro, también hay un rol muy importante de los órganos de control. Digamos, hay reportes que dicen que un candidato a la alcaldía de Guayaquil en estas últimas elecciones presentó un informe de campaña electoral y dijo que había manejado $25. Claro, una cosa es que la organización política diga manejé $25 y otra cosa es que el Consejo Nacional Electoral se crea que manejó $25 y archive el informe diciendo que no tiene observaciones. Entonces, claro, por una parte está quien quiere, apartarse de la norma, y otra cosa también es que los entes de control lo permitan, y lo permitan de una forma tan abierta, tan burda. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por ese lado también es importante que la ciudadanía haga un seguimiento. Porque claro, para los candidatos termina el escrutinio. Si gané, bueno, voy a gobernar, y si perdí, pues me olvidé de lo que pasó en campaña. Pero finalmente no es así, porque hay que presentar el informe de cuentas, y aquí el Consejo Nacional Electoral tiene un rol sumamente importante de contrastar los monitoreos que hace o que debe hacer con lo que le está presentando la organización política. El CNE tiene toda la facultad para ir generando, este término no es técnico, pero lo que debería ir generando es una suerte de informe sombra. Es decir, yo veo que hay una concentración, veo más o menos cuáles son los aportes y los voy a anotar. Cuando me presentan las cuentas de campaña para examen del gasto, yo debería contrastar si aparece lo que yo vi con lo que me están presentando, y si no, generar las observaciones del caso. Pero claro, si un candidato a la alcaldía de la segunda ciudad más poblada del país me dice que gastó $25 y yo le creo y archivo ese examen, pues estoy creando incentivos para que en la próxima elección un candidato a la presidencia de la República me diga que no he manejado ni un solo dólar y que todo ha sido de buena voluntad de mis fieles seguidores. Entonces, claro, también entramos en
en esas mentiras que nos las creemos, pero que las tragamos como piedras de molino. En apariencia, la normativa electoral consagrada en el Código de la Democracia garantiza transparencia, equidad, control, pero en la práctica no ocurre eso. El Consejo Nacional Electoral no ve lo que vemos los ciudadanos en campañas que son millonarias y, como usted dice, el momento del reporte del gasto privado en una campaña electoral, pues el Consejo Nacional Electoral valida sin ningún problema cuando a vista de los ecuatorianos ha sido una campaña millonaria que ha tenido gigantografías, pancartas, concentraciones, traída de artistas, etcétera, que fácilmente nos pueden dar una idea del volumen de gasto que ha excedido en mucho el límite que fija el Consejo Nacional Electoral, pero no pasa nada aquí en el país. Claro, sin voluntad política, Freddy, ninguna norma va a funcionar. Ninguna. Sin control, sin voluntad política, sin temor inclusive a las sanciones, a las repercusiones que pueda haber, ninguna norma va a funcionar. Como se dice, los ciudadanos que no tenemos aparatos para hacer monitoreo, ni tiempo, ni recursos, nos damos cuenta que en nuestro barrio, que en nuestra calle, que en nuestros parques hay muchísima promoción y propaganda electoral. Y claro, y el Consejo Nacional Electoral, que es quien debe monitorear o quien debe hacer alianzas con quienes sí pueden monitorear. Uh-huh. Hay una serie de organizaciones de la sociedad civil que han prestado servicios en esto. La misma Participación Ciudadana. La Corporación Participación Ciudadana ha hecho estos monitoreos. Se me ocurre también la Fundación Ciudadanía y Democracia también tiene esos monitoreos. Y claro, y es cuestión de generar alianzas, de generar sinergias institucionales para que nos ayude a tener esta información. Claro, la pregunta es si queremos tener esta información, porque a lo mejor nos puede resultar políticamente peligrosa esta información. Y claro, eso también va a repercutir, sinceramente, en la credibilidad que tienen nuestras autoridades respecto a la ciudadanía, y no puede funcionar bien un sistema electoral si la gente no confía. Por eso es que hasta ahora no vamos ni siquiera al voto telemático. No porque técnicamente no se lo puede hacer, se lo hacen todo el mundo y es una cosa relativamente sencilla, pero claro, no lo hacemos porque la ciudadanía no confía en esto. Tenemos toda la tecnología necesaria, el Big Data, los monitoreos, la inteligencia artificial, todas las herramientas para hacer un buen monitoreo, pero, insisto en esa idea, la falta de voluntad política hace que todo quede en nada. De acuerdo. Vamos analizando más sobre este tema del Fondo de Promoción Electoral. Hay otra norma que establece el Código de la Democracia que incentiva la conformación de alianzas. Entonces, si a usted le toca, no sé, $100, le van a dar $20 más si en las elecciones usted aparece en alianza con 1, con 2, con 3 organizaciones políticas que decidan unirse e impulsar una candidatura. Esto sí ha funcionado, sí se ha ejecutado en elecciones anteriores, pero esta vez ni siquiera el tema de aumento de fondo de promoción electoral ha servido para que hasta el día de hoy, faltando 1 para que concluya el plazo del registro de alianzas, no se lo haga, doctor Zambrano. Sí, algo que sabemos, digamos, desde la ciencia política, es que mientras más personalismos haya, menos institucionalidad partidaria va a existir. Digamos, ahí hay una relación inversamente proporcional. Uh-huh. Entonces, claro, cuando hablamos de personalismos hablamos de ego, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo quiero alianzas, pero que todos apoyen a mi candidatura. Claro. Entonces, en un sistema donde todo el mundo quiere la alianza alrededor de su personalidad, no hay alianza posible. Digamos, es una forma de evitar las alianzas. Ahora, claro, hay que tomar en cuenta que la norma habla de alianzas, pero solamente para las elecciones. Entonces, inclusive, si yo hiciera una alianza
con una organización política cercana ideológicamente, que ese es otro tema, puedo llegar. Pero claro, que esa alianza se mantenga y genere gobernabilidad en el ejercicio del cargo, no alcanza ya es otro asunto. Así es. No alcanza tan lejos. Entonces, claro, podemos llegar, qué sé yo, en alianza 5 organizaciones políticas, llegamos al legislativo, somos 5 cabezas distintas, por no hablar de nos vendemos al mejor postor, pero digamos, cada quien funcionamos por nuestro lado, y claro, eso vuelve absolutamente ingobernable una asamblea o un legislativo atomizado, y claro, y el nivel de gobernabilidad es muchísimo menor. Claro. Sería interesante pensar que cómo incentivar las alianzas electorales, sí, está bien, pero también las alianzas ya de gobierno, de ejercicio del legislativo. Por supuesto, esas no existen, esas son difíciles, son esquivas, por eso el país adolece de falta de gobernabilidad precisamente por la enorme dispersión con la que se proyecta primero la conformación de la Asamblea en función del número de candidatos y luego esa incapacidad que tenemos los ecuatorianos ya demostrada de conversar con el contrario y ponernos de acuerdo. Eso no es posible, eso estamos, soñando de momento. Las alianzas políticas que garantizan gobernabilidad y que se han dado en el país en la historia reciente, desde el regreso a la democracia, han sido estrictamente coyunturales, doctor Zambrano, por un objetivo específico, para apoyar una ley, para impulsar tal o cual tesis del gobierno de turno, etcétera, pero no han avanzado más. Y otro tema a analizar de estas alianzas que tienen como objetivo la pura llegada y consecución de una curul, me refiero a las legislativas específicamente, porque en provincias se une el agua con el aceite en alianzas, y eso solamente se entiende desde el punto de vista de que el objetivo es llegar, conseguir el voto popular y conseguir una curul, y no más. De hecho, Freddy, hemos caminado para el otro lado. Nosotros decimos, lo ideal sería que las alianzas se mantengan ya en el ejercicio, pero ahora no solamente que tenemos incapacidad para entenderme con el adversario político, sino que además vemos que tenemos incapacidad para entendernos entre los propios coidearios. ¿Por qué? Porque llegamos en un bloque, resulta que ahora me vuelvo independiente, ¿no es cierto? Y claro, y al volverme independiente, quedo a la deriva de intereses coyunturales, de juntarme al mejor postor, de quedar en una ambigüedad política que es fácilmente aprovechable por intereses corporativos. Es decir, inclusive el tema de partidos que pueden llegar estructurados empiezan a desgranarse al mes de entrar en funciones, y eso también genera que lo que tengamos es una serie de asambleístas, si nos vamos a este tipo de dignidad, una serie de asambleístas independientes, cuando efectivamente la ley obliga a que todas las candidaturas estén respaldadas por una organización política, lo cual tiene total sentido, justamente para que no se genere esta atomización de la Asamblea Nacional o de cualquier cuerpo legislativo, porque claro, declararme independiente es prácticamente declarar que no voy a rendirle cuentas a nadie. Mi ideología es mi ideología y voy resolviendo caso por caso, y eso también, rompe la credibilidad y tiene resultados como los tiene. El nivel de aceptación de la gestión legislativa es ínfimo, es paupérrimo. Y una de las razones es justamente esto. No hay articulación. Así es. Ahora, doctor, nos quedan aproximadamente un par de minutos nada más y quiero destinarlos a analizar y un poco orientar sobre lo que significa el Fondo Partidario Permanente, que es este financiamiento con dinero público a la actividad político-partidista del país y que tiene como propósito fundamental temas de capacitación y formación de cuadros. Esto se lo viene aplicando muchos años atrás. La entrega de un fondo partidario permanente, pero también se han cometido, discrecionalidades. A ti sí te doy, a ti no te doy.
Aquí estuvo Lucio Gutiérrez hace un par de días reclamando que hasta ahora no le entrega al Consejo Nacional Electoral el fondo partidario permanente. Bueno, el fondo partidario permanente precisamente se lo entrega anualmente a partidos políticos, y a movimientos de carácter nacional que han alcanzado cierto nivel de votación. Y claro, y la intención de la ley es que esos movimientos terminen constituyéndose en partidos. Recordemos que, claro, el partido político como tal tiene una estructura, tiene afiliados, es decir, tiende a ser mucho más estructurado, institucionalizado. Ahora, claro, viéndolo así, digamos, yo creo que el fondo partidario tiene una importante misión. Digamos, no creería que es un gasto simplemente, que usted no lo ha dicho así, por supuesto, que no es un gasto como tal, sino que, digamos, la democracia cuesta, digamos, la democracia es cara, pero ese valor es importante que lo podamos invertir por toda por todos los beneficios al Estado de Derecho, a los derechos humanos que tiene la democracia como tal. Claro, ese es el objetivo, doctor, pero otra vez se está desvirtuando ese objetivo porque no tenemos una institucionalidad fuerte en partidos políticos. Exactamente. Entonces, sí, la intención es muy buena, la práctica no lo es tanto, pero si es que nuestras instituciones de control no ejecutan su rol, no sancionan como tienen que sancionar, pues claro, generamos el incentivo para seguir violando la norma. Entonces, claro, la ley determina que si, una vez que termine el año fiscal, las organizaciones políticas que reciben el fondo partidario tienen igualmente 90 días para presentar sus cuentas, rendir cuentas que han hecho con ese dinero, y el Consejo Nacional Electoral examina las cuentas, puede pedir aclaraciones, puede pedir nueva información. Y claro, si es que no se satisface esta información, si las cuentas no cuadran, si no está bien presentado, debe retener para el año siguiente. Entonces, digamos, la ley sí genera estas retenciones, para que no sea un cuento de nunca acabar. Seguimos entregando dinero y no se ajusta a lo que debe utilizarse. Pero por otro lado también está lo que usted decía, la discrecionalidad. Hay organizaciones políticas a las que sí las examino, pero con lujo de detalle, y hay otras en las que simplemente pues doy por aceptado cualquier informe, cuando otro rol ahí importante es el de la Contraloría General del Estado. Son recursos públicos y tienen que ser auditados por la Contraloría General del Estado. Claro, a veces la función electoral es muy celosa con sus competencias, dice, no, aquí no queremos que entre en el ámbito electoral, pero claro, en estricto sentido, son dineros públicos y tienen que ser sujetos a control. Tienen que servir para lo que tienen que servir y caso contrario, tienen que tener la sanción que la ley determine. Así es, solamente para cerrar, deberíamos decir que todo esto que estamos hablando, criticando en suma con el doctor Diego Zambrano en materia electoral, tiene un candado adicional. No es tan fácil reformar una ley electoral como el Código de la Democracia de manera abierta y cuando se quiera. Hay un candado que establece que cualquier reforma en materia electoral debe realizarse hasta un año antes de la elección próxima siguiente para que esta reforma cause efecto, si no, no se puede hacer esa reforma. Agarrados de ese candado, los legisladores que andan siempre atareados en otras cosas no alcanzan a hacer los deberes, lo que necesitamos cambiar en las normas, peor aún si se trata de ajustar un trabajo político partidista que ellos lo ejercen. Entonces tenemos una demora en el tema electoral que sale a la luz, claro,
cuando estamos a puertas de un proceso electoral como este. Queremos agradecer al doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales, que nos ha ayudado a entender mejor este financiamiento con dinero público de la actividad política partidista en el país, que no obstante de las buenas intenciones que se pudo tener en algún momento para elaborar la norma, este objetivo se ha desvirtuado con el tiempo, lamentablemente, y ahora nos estamos lamentando y buscando la posibilidad de reformas que hagan que ese objetivo de fomentar la democracia, la institucionalidad de los partidos políticos cause efecto, de que la mayoría de ciudadanos que quieren candidatizarse no vean un problema en el tema económico y que cuenten con un fondo de promoción electoral, pero a cambio tenemos un desfile de candidatos interminables. Doctor Diego Zambrano, muchas gracias por habernos atendido. No, un gusto como siempre, Freddy, a sus órdenes, y que tenga un muy buen día para todos. Buenos días, doctor Zambrano. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Al volver estarán con nosotros el ingeniero Miguel Robalino y el ingeniero Hugo Arcos, expertos en materia energética. Vamos a analizar cuáles son las soluciones en el corto plazo para que el Ecuador no vuelva a los apagones. Hay un déficit enorme de generación eléctrica y el tiempo no nos ayuda, hay un estiaje adelantado y la duración de la construcción de infraestructura es de mediano y largo plazo. ¿Qué hacer en el corto plazo? Eso vamos a explorar con estos expertos en materia energética. No se lo pierdan, volvemos en instantes. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Detrás de cada competencia hay un esfuerzo que nadie ve. Darlo todo cada día, hora y minuto.